trabajando. Entonces, la anterior clase habíamos visto nosotros en la parte de lo que es la elaboración de planilla de sueldo ya en sí. Primero, hacer la verificación en base a lo que en este caso nuestra, se podría decir, el tema de que debo ordenar mi planilla de sueldo en base a una jerarquía, es decir, que debo elaborar la planilla en base a un organigrama, ¿no? El organigrama que tiene la empresa, en el cual me indica el trabajo que yo voy a elaborar. Luego teníamos el haber básico, que era lo pactado con la persona, los días trabajados. Habíamos indicado que los días trabajados se computan en función a 30 días comerciales. Se hacía el cálculo respectivo para proceder a elaborar todo lo que es el trabajo en sí de los datos, ¿no? Entonces, tenemos esta información y luego habíamos hecho el cálculo, en este caso, ¿de qué? De lo que es el básico cotizable, y también habíamos hecho el cálculo de lo que en este caso mi total ganado, ¿no? Que era la sumatoria de qué? Mi básico cotizable más el importe de horas extras, más en este caso el importe bono de antigüedad. Entonces, en función a ello, nosotros veíamos y sacábamos el total ganado y luego venía lo que se llamaban los descuentos de ley. Y los descuentos de ley, pues lógicamente estaba renta de vejez, riesgo común, estaba comisión, estaba lo que es el aporte solidario del asegurado y el aporte solidario nacional. Que vuelvo a recalcar que estos 5 puntos son de acuerdo a ley. Es decir, no puedo escapar de este descuento siempre y cuando yo sea personal de planta de la empresa. ¿Sí? Personal de planta de la empresa. Entonces, ya tengo la información dada y vamos a ir a efectuar el cálculo respectivo, en este caso, de lo que continúa en la parte de la planilla. Recalcarles también que en este caso, cuando nosotros elaboramos la planilla, puedo a decir, no voy a cansar de ello, de que tiene que ser solamente, exclusivamente personas que son de planta dentro de lo que es la empresa o personal fijo en la empresa. ¿Ya? El siguiente grupo de columnas se denominan otros descuentos. Aquí, por ejemplo, ya va a haber, dependiendo de la política de la empresa, no le puedo decir, esto sí o sí van a ser los descuentos, estos no son los descuentos. Generalmente sí, en la parte de otros descuentos es el RC-IVA que aparece, siempre y cuando, en este caso, la persona cumpla o, en este caso, venza los parámetros que en este caso está dado por el Servicio de Impuestos Nacionales para la recaudación del RC-IVA. Generalmente aquí en Bolivia, muy poco, casi nada se recauda por todo lo que es la parte del RCIO. Aproximadamente es el 0,1 a 0,5% de recaudación que existe en este caso por el tema de RCIVA. ¿Por qué? Porque lastimosamente el ingreso per cápita de las personas que superan los bolivianos 8.000 es muy poco en este caso en Bolivia, ¿no? Entonces, muy pocas personas superan esa circunstancia de los 4 mínimos nacionales, más en este caso el descuento. Es decir, que muy pocas personas llegan a ganar, en este caso, y cuando están empezando a trabajar, muy pocas personas llegan a ganar arriba de 9.000 bolivianos cada mes, ¿no? Bien, entonces, al parecer ya concluyó, ¿no? Vamos a lo que es nuestra ventana. Ya está la información, por si acaso la anterior clase guardada. Y vamos a ver ahora lo que estábamos viendo nosotros, lo que estábamos avanzando, que era el tema de lo que es la planilla. Y dentro de lo que es la planilla, teníamos el dato, ¿no? Acá yo empecé lloriqueo. Y nos vamos a ir con lo que se denominan los otros descuentos respectivos. Y analizo en este caso el enunciado. Lógicamente que dentro de la empresa, lo que yo voy a observar es en este caso el tema de que voy a tomar en cuenta el informe que elabore, en este caso, el Departamento de Recursos Humanos, en base a ese informe. Entonces, dice acá, los siguientes dependientes tienen hora extra, ya fue tomado en cuenta. Y dice, nómina de trabajadores con atraso, ¿sí? Que evidentemente se retrasaron, ¿ya? Y dice acá, nómina de trabajadores que presentaron formulario 110 y los dependientes tienen
atrasos como, pero tienen préstamos correspondientes al mes de agosto, que serán descontados en el mes de octubre, y anticipos en el mes de octubre. Entonces, ya nos están dando una pauta en función a lo que da la información el Departamento de Recursos Humanos, o el encargado de, en este caso, de planilla. Bueno, voy a volver a mi ventana de Excel, y la columna que viene acá, lo voy a dejar esto pendiente, jóvenes, lo voy a dejar pendiente para una siguiente circunstancia. Sí, voy a dejarlo pendiente. ¿Por qué? Porque la información que yo haga aquí, que yo aquí, lo voy a traer de la segunda planilla, es decir, que de esta parte de acá lo voy a traer. Aquí ya prácticamente está con todas las fórmulas hechas ya, ¿no? Entonces, vamos a ir con la columna que hice atrás. Entonces, tengo la información, vamos a traer los datos vamos a hacer una captura de ventana, ¿ya? Entonces, me indica aquí lo siguiente, ¿ya? Bien, acá dice, fíjense lo siguiente, dice nómina de trabajadores con atraso. Joaquín Montes, en este caso la tercera, pero en la segunda persona dice que tiene 4 días de atraso de contarle un día de haberes. Eso es por si acaso política de la empresa, me dice un día de haberes, entonces debo multiplicar o debo dividir, en este caso, cuánto es lo que gana por día. ¿Dónde se encuentra el haber básico? Se encuentra en la columna F15, ¿no? Fíjense, F15 está haber básico. No básico cotizable, ojo, no básico cotizable, es haber básico. Entonces digo F15, ¿no? Empezamos con la columna F15, ¿ya? Voy a dividir entre 30, porque son 30 días que tiene el mes, y voy a multiplicar por 1, ¿sí? Porque me dice un día de haber. ¿Listo? Y ese es el resultado que yo le voy a descontar. El siguiente se llama Marco Ríos. Tiene 2 días de atraso, hay que descontarle medio día de haber. Entonces lo mismo digo acá. Ya sé que es F14, ¿verdad? F14 dividido entre qué? Entre, en este caso, 30 y multiplicado por 0.5, porque es mediodía, ¿no? Tenemos el valor que en este caso son los atrasos, ¿no? La siguiente columna se llama anticipo. En la parte de anticipo, voy a ir otra vez al enunciado, y el enunciado me voy a traer la información, y la información me indica lo siguiente, ¿no? Dice, acá estoy haciendo recorte de la información, y me indica que en este caso, dice, los dependientes tienen anticipos otorgados en el mes de octubre como sigue: un 20% para todos. Es política de la empresa darle un 20% para todos. Entonces, vamos a leer el anticipo respectivo. Yo sé que el haber básico, fíjense, el haber básico se encuentra ¿dónde? En este caso, en la columna, o en la fila, perdón, en la celda F14, ¿no? Estoy colocando F14 porque ahí se encuentra este caso, el haber básico por el 20%. 20%. Me sale ese valor. Ese es el anticipo que se le otorga a la persona. A cada uno de ellos hago un copia, ¿sí? Y no es más. Ojo, por si acaso, el anticipo se otorga, vamos a decir, se otorga ya la segunda quincena, del mes en curso, pero máximo hasta el 33% del haber básico. No es que, por ejemplo, vamos a suponer, hoy es 2 de julio, suponiendo que hemos pagado los sueldos el día de ayer, que ha sido el 1 de julio, ya he pagado los sueldos el 1 de julio, y resulta que el día de hoy ya viene el trabajador y me dice, ¿sabe qué? Por favor, me puede otorgar un anticipo. Entonces, esa circunstancia no será. Ayer pagué sueldo y que hoy día me pide anticipo del mes de julio, no. Entonces, tengo que esperar a que pase por lo menos ese 15 días, es decir, la segunda semana, y recién se otorga el anticipo, pero un máximo, un límite de un 33%. Hay empresas que, por ejemplo, por política no tienen y no otorgan anticipo, o sea, es decir, sueldo directamente a final de mes, y hay empresas que sí, evidentemente,
sí otorgan el tema de lo que es anticipo a sus trabajadores, ¿no? Pero eso ya depende de cada empresa, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahí hay consultas, hay dudas, creo que no. Estamos tratando de ser lo más explicativo posible para que haya la menor cantidad de preguntas. Bien, entonces nos vamos ahora con la siguiente que se llama eh, préstamo. Entonces igual lo mismo, voy a traer datos de información y digo acá lo siguiente. Nos dice los dependientes, lo pueden ver acá, dice, los dependientes tienen préstamos del mes de agosto que serán descontados en sus respectivas cuotas. O sea, se prestaron el mes de agosto, o sea, ya agosto le descontaron, septiembre le descontaron, eh, octubre, noviembre, diciembre hasta que se venza, hasta que fenezca, pero el inicio del descuento, pero el inicio del préstamo fue en el mes de agosto. ¿Cuántas cuotas le descontaron? Pues no se sabe, no sé, ya eso es internamente de la empresa. El cuánto también, ¿no? Que aquí, pero aquí nos indica un dato específico, nos dice que cada mes se le va a descontar, bueno, son 4.800 que se presta uno, el otro se presta 8.400 en 6 cuotas y en 10 cuotas. Ojo, cabe recalcar que la empresa no está obligada a otorgar préstamos al personal. Se da estos préstamos en casos excepcionales y por la confianza de repente que tenga el trabajador con el dueño de las empresas, ¿no? Pero generalmente no. Dice vamos a decir lo siguiente, dice la normativa de la ASFI que las únicas encargadas que en este caso pueden hacer préstamos respectivos a personas naturales, a personas jurídicas, son las entidades financieras legalmente establecidas, ¿no? Entonces, yo como empresa no es obligatorio hacerle un préstamo, por más que tenga efectivo, no. Entonces, ¿por qué? Porque corro el riesgo de repente que mi trabajador se vaya, desaparezca con un monto, ¿no? Entonces, para eso están las entidades financieras que tienen las formas o el poder coercitivo cómo cobrar su interés. Entonces, decimos lo siguiente. Joaquín Montes, que en este caso está en la parte media, el segundo, dice que tiene un préstamo de 4.800 bolivianos y se divide entre 6 cuotas. Vamos a ver cuánto le toca. Le toca 800 bolivianos. Y por ende, Alberto Escobar tiene 8.400 y en 10 cuotas, ¿cuánto le descontamos? 840 bolivianos mensuales. ¿Listo? No es más, ¿no? Por si acaso lo estoy haciendo aquí manual, es lo mismo que decir 8.400, dividido entre 10 y me toca 840. Total descuento, lo más lógico, total descuento a que va a ser igual, va a ser igual a que yo sume todos los descuentos de ley, es decir, que voy a sumar, podemos eliminar eso, no nos sirve ya, voy a sumar total, descuentos de ley y otros descuentos, sumamos todo eso, una operación, una matemática, voy a sumar todo esto, ¿no? Fíjense, estoy haciendo un parámetro de igual suma, estoy sacando toda esta información y presiono Enter. Bueno, y ahí están los valores que yo voy a determinar, ¿no? ¿Por qué utilizo la función igual suma? Porque dentro de este rango que estoy tomando en cuenta acá, dentro de todo este rango, y es que voy a marcar de esta forma, este color, dentro de este rango está que también RC IVA, por eso que estoy tomando la fórmula igual suma, para que cuando ocurra el momento de utilizar el RC IVA también se tome en cuenta en el descuento, estoy haciendo un rango de celda, ¿no? Para que no esté haciendo la operación. Si yo hago esta operación, supóngase, el decir igual, voy a sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y como aquí no tiene nada, no lo voy a sumar, más esto y esta circunstancia, ¿no? Entonces, ¿me dará el resultado? Sí, evidentemente me da el resultado, pero cuando tenga aquí un valor, por ejemplo, voy a poner un valor aquí de 60, de 600 o 1000 para que se vea, para que se note el monto, entonces no lo va a tomar en cuenta, ¿sí? Porque no está tomando el parámetro, pero aquí sí, fíjense, pongo 1000 y automáticamente incrementa el valor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy haciendo por rango de celdas y parámetros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es una función, como es en este caso igual sí, una función, perdón, igual suma una función, y en este caso cuando yo utilizo una pequeña fórmula, ¿ya? Y la fórmula pues se refleja de esta manera, sumando los valores, ¿no? Sumando lo que yo quiero sumar. Esa es una fórmula, ¿ya? Bien, líquido pagable será en este caso la diferencia entre lo que es mi total ganado
ya, entre lo que es mi total ganado y mi total descuento. ¿Sí? Entonces, por lógica, ¿no? Todo lo que yo gano con todo lo que me descuentan. Igual, por suma, menos en este caso total descuento y presiono Enter, ¿no? Entonces, por el momento, supuestamente el señor, vamos a decir, Marcos Ríos gana 12.000, de 19.000 gana llega a pagar, a recibir un líquido pagable de 12.000. ¿Por qué? Porque de repente hay un descuento por ahí, descuentos de ley, y en este caso otro descuento. Si no tuviera nada de estos descuentos, si no tuviera nada de estos descuentos, esta persona, voy a eliminar por un momento. Fíjense que él estaría ganando más o menos 16.000. Tiene un monto de 19.000, le hacen descuento respectivo y ganaría un monto de 16.000. O sea, ese sería su líquido pagable, ¿no? Lo demás se va a cuenta de ahorro obrero obligatorio, que es, en este caso, la AFP. Entonces, ya tenemos el líquido pagable. Ahora, procedemos a trabajar con lo que es, en este caso, el RCIVA. No sé si hasta aquí hay consultas, queridos jóvenes. Esto, por si acaso, voy a traer la información del otro lado para que tengamos ese dato respectivo, ¿no? Pregunten, jóvenes. No sé si hay consultas, vuelvo a decir. ¿Alguna consulta? Ninguna. O sea que quedó todo entendido y explicado. Buen día, Listen, ¿no? Es que como ya tenemos la base de contador, entonces ya hemos avanzado planilla, yo creo que por eso no hay duda. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar con todo lo que es la planilla ya en sí. ¿Listo? Para que vayamos trabajando esta parte de acá. Bien. Entonces, tenemos este dato ya, ya para elaborar lo que es en este caso la planilla RCIVA y poder efectuar el cálculo respectivo. Entonces, vamos a abrir la pantalla nuevamente. Eh, tenemos acá ya, como les decía, el tema de lo que es, nos vamos a lo que es RCIVA. Y aquí voy a traer la información que hago. Fíjense, aquí ves una función igual, ¿no? Y voy a poner aquí lo que me ven, lo que resulta aquí, lo que resulta aquí. Listo, ¿sí? Ahí se coloca. Copio el dato. Ustedes pueden observar que esta información está en este momento 0000. Posterior que terminemos tiene que estar llenado. Bien, partamos con la información. Entonces, lo primero que hacemos es lo mismo, ¿no? Tengo que traer los datos, ¿no? Me dice esta planilla ya es un poquito de repente más trabajada que la anterior planilla que teníamos, ¿no? Entonces, eh, ya viene todo lo referente a lo que es los datos de la empresa, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, que tenemos los datos que son Marco Río, Joaquín, y lo primero que voy a hacer es traer esa información de allá o llevarles información. Entonces, también indicarles de que el periodo fiscal, según el práctico, es en este caso octubre de 2019, ya, octubre de 2019, entonces aquí colocamos el año 2019, periodo 10, para todos es el 10. Código RCIVA, por si acaso el código RCIVA se refiere al número de carnet de identidad de la persona, más 3 dígitos. ¿Sí? Ese es lo que se designa. Nombres, traemos en la planilla, ¿sí? Traemos la planilla, ¿qué hago? En este caso colocamos igual, ¿no? Igual, ¿ya? Decimos igual, igual, y me voy aquí donde dice planilla y selecciono Marcos Ríos. Presiono Enter. ¿Sí? Nada más, ¿no? Esa sería mi información, ¿no? Estoy trayendo información. ¿Para qué hago esto? Eh, por la circunstancia, no por la flojera de no escribir, puedo escribir, pero se me hace más factible hacer esa operación porque si yo le cambiara acá un dato, como le decía, un dato cualquiera en la planilla, automáticamente tiene que cambiar allá al otro lado. Entonces, va cambiando, fíjense. Esa es la idea, automatizar. Eso es lo que nos permite la informática, el uso óptimo de los recursos, ¿no? Y tratar de hacerlo en la menor cantidad
posible de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Entonces, por ahora mantengamos que son corridos, ¿ya? El RFC IVA. La cédula de identidad, esos datos los voy a traer ¿de dónde? En este caso, lo voy a traer del enunciado que tengo o del contrato que tiene la empresa. Ahí está, el caso, todo lo que es los carnet de identidad de cada uno de ellos. Entonces, esa información es la que estamos llevando. Lógicamente que aquí no puedo de repente copiar, ¿no? No puedo utilizar la función porque cada persona tiene un carnet diferente. Pero se entiende que tienen que pasar esa información. Luego tengo lo que es tipo de documento, con qué fue lo que yo entregué, si fue pasaporte, si fue CE o si fue CI, ¿no? Carnet de identidad o un carnet extranjero o un pasaporte por ahí. ¿De qué manera se identificó esta persona para poder trabajar en la empresa? Luego tengo novedad. En la novedad dice incorporación, vigente y desvinculación. El término y se utiliza en este caso cuando la persona está ingresando en ese periodo fiscal a trabajar dentro de lo que es la empresa y lógicamente que su cálculo va a ser diferente, ¿no? Porque imagínense que ingresa a trabajar el día 5, el día 6, entonces su base para el cálculo ya no va a ser 30 días, sino que va a ser la diferencia para que llegue en este caso a cumplir el periodo fiscal y colocaríamos ingreso, que está entrando por primera vez. Para nosotros todos estos, en este momento, se sobreentiende que son vigentes, ¿verdad? Son todos vigentes. Todos son vigentes. Entonces, eh, la D, cuando se desvincula, cuando lógicamente la persona se ha retirado de la empresa. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, a partir del año pasado, ya del año pasado, aparecen en unos decretos supremos, o en el año pasado, más propiamente en el 2019, aparecen unos decretos supremos que de alguna manera modifica, altera y beneficia al trabajador o al empleado. ¿Cuál es uno de ellos? El decreto supremo 3888, 3889 y 3890, en síntesis, nos habla primero de que la persona, el contribuyente dependiente, el dependiente, debe generar ¿qué? Un código. O sea, es decir, que a los trabajadores ya le asignamos, en este caso, un código RCIVA que consta generalmente de que del número de carnet de identidad más 3 dígitos. Ese es, en este caso, lo que se le asigna. O sea, se lo eleva a un rango, vamos a decir, a un rango de contribuyente, pero contribuyente dependiente, o sea, que para contribuir con el tema impositivo, debe necesariamente trabajar, en este caso, en la empresa. Debe trabajar en una empresa, debe estar en función de dependencia. Es decir, tiene que ser empleado. Ojo, tiene que ser empleado. No tiene que ser empleador. Esa es la figura. No tiene que ser empleado. ¿No? También nos indica lo siguiente. El siguiente decreto nos habla de que, por ejemplo, si yo antes tenía crédito fiscal, EDC IVA, acumulaba, es decir, no tenía que pagar EDC IVA, pero sí presentaba facturas. Bueno, presento facturas acá cuando yo supero los 4 mínimos nacionales, es decir, que en este momento, como es 2.164 el salario para la gestión 2020, pero para la gestión 2021, pero para la gestión 2019 la gestión 2020 era 2.122, que no se modificó el mínimo. Entonces, resulta que yo debo superar los 4 mínimos para poder pagar para poder, o para que me descuenten el RCIVA, ¿verdad? Eso tengo que hacer, tengo que superar los 4 mínimos. Entonces, a veces el trabajador o el empleado presenta nomás factura, por más que no le corresponda. Póngase que su sueldo es 5.000, ya. Póngase que su sueldo es 5.000. No tiene la obligación de presentar factura por si acaso. Entonces, pero él genera factura, va y compra, tiene, qué sé yo, consumos, etcétera, pues tiene gastos. Y los gastos son, él es vamos a decir, un buen contribuyente, buen aportante al Estado y a todos los lugares que esta persona va, solicita facturas. Ahora la pregunta es, ¿esas facturas le sirven? Sí, le sirven. ¿Las puede presentar? Sí o no. Depende de él. Si quiere, las puede presentar y puede ir acumulando crédito fiscal. Imagínese que de repente en un determinado tiempo él tenga que, de repente, utilizar ese crédito fiscal, ¿no? Utilizar ese crédito fiscal
para poder, en este caso, tener que no le descuenten por este concepto, ¿no? Entonces, puede presentar, aunque no es obligatorio, pero puede presentar. Incluso el contador dice, no presentes, ¿para qué presentar si no necesitas? Entonces, pero si quiere lo presenta, no hay problema, ¿no? Pero ¿qué sucedía antes? Me decían, por ejemplo, yo no necesito factura, entonces no es necesario que presente factura. Entonces, ¿para qué voy a pedir factura a donde yo voy, donde voy y consumo, digamos, no voy y consumo, qué sé yo, una tienda, y el término era no pedir factura porque no las necesito, ¿sí? Pero otro dice, sí, realmente de repente aquí a 2, 3 años voy a ganar más, entonces, y sigo en la empresa y voy a poder utilizar ese crédito fiscal. Y otra circunstancia que a veces los trabajadores no generaban facturas porque sabía que la factura que ustedes acumulaban, ese impuesto, si ustedes se trasladaban de empresa, digamos, estaban trabajando en la empresa A, luego se van a la empresa B, ese crédito fiscal se quedaba en la empresa, moría, vamos a decir, el término así, no lo recuperaba. Entonces el trabajador decía, ¿para qué voy a comprar con factura si no lo voy a utilizar ese tipo de factura? O sea, no me sirve, ¿no? Entonces, aparece este decreto y le dice lo siguiente, no, si tú tienes facturas, perdón, si tú no necesitas crédito fiscal, pero sí tienes facturas, puedes declarar, puedes presentar tu RC/IVA y al momento en que te desvincules de la empresa, al momento en que te despidan de la empresa, al momento en que tú renuncies a la empresa, entonces puedes llevarte tu crédito fiscal donde te dé la gana o donde tú quieras trabajar. Eso dice en este caso este decreto supremo. Llévate tu RC/IVA porque es tu saldo a favor y puedes ir trabajando o puedes ir generando con esas circunstancias, ¿no? Entonces, puedo llevarme mi RC/IVA, pero previamente la empresa me tiene que certificar que yo tengo ese RC/IVA, ¿no? ¿Que es acumulativo? Sí es acumulativo para todas las personas. Entonces, ese es lo que nos designa en este caso el tema de lo que es el RC/IVA con estos decretos supremos salen en la gestión 2019, que de alguna manera, voy a decir, beneficia al trabajador. Entonces, eso referente a lo que es el RC/IVA. ¿Qué más se le podría explicar? Eso es lo más sobresaliente. Y ya nos vamos con, si tienen consultas, háganlas jóvenes, ¿ya? Luego, nos vamos al tema de lo que en este caso, el monto, o en este caso, lo que es el ingreso, ¿no? La diferencia con la planilla tributaria B2, y se llama así, se puede llamar así, o la planilla tributaria. Entonces, con la diferencia de esta planilla dice, yo debo, en este caso, utilizar valores sí o sí al redondeo. Antes decía, no, si sale con centavos, sale nomás, ¿qué importa? Más o menos así era el término que se utilizaba con la anterior planilla. Ahora no, ahora utilizamos la función redondear. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos lo siguiente, ¿sí? Como mi monto de ingreso neto es igual a mi total ganado menos mis descuentos de ley, digo, entonces igual me voy a la planilla, ¿no? Perdón, ya, un segundito. Digo igual, voy a utilizar la opción redondear, ya, redondear, en este caso, igual redondear. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Voy a redondear ¿qué? Me voy a la planilla, total ganado, ¿sí? Menos, voy a decir acá, menos la suma. Fíjense aquí en la parte superior donde estoy haciendo menos la suma, abro paréntesis, ¿sí? Y voy a sumar, ¿qué voy a sumar? Todos estos conceptos, los 5 primeros. Cierro paréntesis, ya, cierro paréntesis, punto y coma, y me indica número de decimales que quiero que tenga, 0, y vuelvo a cerrar paréntesis, ¿sí? Entonces, presiono Enter y me sale ese valor. Entonces, fíjense la función, cómo estoy haciéndolo. Dice, igual redondear. ¿Por qué planilla? Porque estoy tomando en cuenta de la hoja de planilla y M14 se llama total ganado. Menos la sumatoria de qué? En este caso, de ese grupo de columnas desde N14 hasta E14. Entonces, fíjense que aquí en la planilla, N14,
hasta R12, hasta R14, ¿no? Es todo este concepto, 1, 2, 3, 4, 5, los 5 conceptos. Vuelvo a decir, de repente aquí no aparezca esto, es decir, esta parte de acá, y lo que yo hago es igual tomarlo en cuenta porque en su momento lo va a generar, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia que aparece aquí, ¿no? A ver qué dicen acá. Entonces, tenemos esa opción para que nosotros podamos efectuar, ¿ya? Tenemos ya con valores directamente para poder trabajar. ¿Bien? Entonces tenemos eso, ¿ya? Y nos da ese monto y nosotros empezamos a hacer nuevamente lo que le decía, copiar, copiar y copiar, ¿no? O sea, lo que interesa es hacer la primera parte y lo demás es copiar. Dice acá, dos sueldos mínimos no imponibles. Entonces aquí está el salario mínimo nacional. Si quiero puedo utilizar de aquí, pero fíjense que yo aquí le pongo salario mínimo nacional, si quieren así para que yo me diferencie o yo lo tome en cuenta. Ya digo, salario mínimo nacional, ese lugar, le voy a poner el valor. Y tengo aquí lo siguiente, el mínimo nacional. ¿Qué hago? Dos opciones. Si quiero escribo los 2122 que están en ese momento. O caso contrario digo, bueno, para evitarme, voy a vincular. Por eso lo bueno siempre es vincular, ¿no? Entonces voy a vincular desde aquí, voy a traer. Entonces, yo sé que en la planilla de sueldo yo ya puse el mínimo nacional en su momento. Lo, lo puse, entonces el mínimo nacional está por aquí. Aquí está. ¿Listo? No es necesario que esté en este caso en celda absoluta porque va a ser directa, ¿verdad? Entonces, ya está el mínimo nacional. Entonces, vuelvo a decir, lo que me permite es automatizar. La idea es automatizar. Acá dice que voy a multiplicar el dos mínimos no imponibles. Bien, entonces hagamos el dos mínimos no imponibles, que el valor, que en este caso corresponde a que decir igual, selecciono este, F18. Ahora sí, valor absoluto, porque tiene que ser celda única. Aquí, ¿no? Tiene que ser celda única. Por 2. ¿Listo? Y ahí está el valor que corresponde, ¿no? Pero le decía, esto yo puedo alterar, sí, pero voy a alterar en la planilla. Aquí le voy a poner ya 2164, que es el mínimo nacional actual. Entonces, cambia la información y también aquí cambia, ¿verdad? Cambia el dato, cambia el dato. Entonces, esa es la idea, que todo sea algo, como una cadena, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Volvemos al normal, que es 2122, ¿ya? Entonces, todo va alterándose en función a la... Y la idea es esa, siempre en Excel es tratar de automatizar todo para que no tengamos ningún tipo de percance o problemas posteriores, ¿no? Entonces, vamos a inmovilizar paneles para que sea un poquito más. ¿Ya? La siguiente columna se llama importe sujeto, ¿no? Importe sujeto a impuesto. ¿Ya? Y cuando hablamos del importe sujeto a impuesto, pues tengo que hacer la diferencia de mi monto ingreso neto menos mis dos salarios mínimos nacional. Entonces, mi función se refleja en lo siguiente, ¿no? Mi función se refleja en lo siguiente, ¿ya? Igual sí, igual sí, igual sí. Voy a hacer la comparación. ¿Ya? Voy a hacer la comparación en qué. Si este valor de aquí ya es mayor que tiene el teclado, mayor a este valor de aquí, y hacen la comparación, entonces yo voy a restar este valor de aquí menos, en este caso, K12, ¿verdad? K12. Caso contrario, 0. Entonces, esta es mi fórmula. Entonces, estoy aquí colocando la condición de que sí o sí tiene que ser mayor a 0. Estoy colocando la condición que tiene que ser mayor sí o sí a 0. Entonces,
La siguiente, lo mismo que debe ser impuesto de herencia e IVA. Debo sacar que en este caso el 13% del valor. 13% del valor. Entonces, el 13% de este monto, en este caso, se refleja a este valor de acá, de 1.600 bolivianos. Pero lo mismo, ¿qué tengo que hacer? Debo utilizar la función denominada que RC, perdón, la función denominada igual redondear. Debo redondear los montos. No se olviden que tengo que ir redondeando todos los montos de aquí en adelante, ¿no? Porque esto es planilla tributaria y la planilla tributaria tiene que estar sí o sí redondeada, porque eso es lo que me pide Impuesto Nacional. Entonces digo, igual redondear L12 por el 13% y que redondee a cero, es decir, que no tenga ningún decimal. Entonces, puedo, si quieren ustedes designarle, si por amor de práctica, colocarle que redondee con, qué sé yo, con 3 decimales, ¿no? Que redondee con 2 decimales en este caso, ¿no? Aquí no hay más con qué redondear, ¿no? Podemos utilizar incluso qué sé yo, con un decimal, ¿no? Entonces, eso me va permitiendo hacer el redondeo respectivo. Pero nosotros tenemos el redondeo a cero, que no tenga ningún tipo de decimal, ¿listo? Valor directo. Bien, entonces, la siguiente se llama el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Lo mismo, ¿no? O sea, debo sacarle que el 13%, si quieren de aquí sacamos, de este valorcito de aquí, porque al final de cuentas es una cadena, ¿verdad? Es una cadena, entonces, lo mismo, con el tema de que de utilizar el 13%. O caso contrario, toma en cuenta a este de acá. O sea, me va a dar lo mismo el resultado, ¿sí? Entonces, mi valor va a ser igual aquí a 552 bolivianos. Entonces, vuelvo a decir, yo estoy tomando en cuenta este valorcito de aquí, directo acá. Ahora, si ustedes quieren, vuelvo a decir, si no quieren utilizar con valor absoluto, ¿qué estoy haciendo por si acaso? Para que no cambie. Estoy colocando lo mismo ya, igual redondear, lo mismo, igual redondear, abro paréntesis, ¿no? ¿Y qué hago? Tengo en este caso este valor, que es de 18, valor absoluto, porque es la única, por el 13%, punto y coma, cero decimal y presiono enter. Entonces, eh, ¿qué sucedió acá? Que debo multiplicar por 2 si quieren, por 2, 102 mínimos nacionales, ya. Entonces, esa va a ser mi función, ¿no? Fíjense que con la anterior fórmula que yo tenía aquí, de repente varía, ¿no? Por eso el orden de los factores no está de producto acá. ¿Qué hago? Igual redondear F18 por 2 por el 13% y por en este caso por que redondee en 0. Y cuando yo hago la otra operación, puedo hacer lo mismo. Por eso el orden de los factores no está de producto igual, lo digo acá, ¿no? La otra función es lo siguiente. Igual redondear, ya como ustedes quieran, joven. La idea, como le digo, es que me saquen el resultado. El cómo lo utilizo en la fórmula arriba, abajo, izquierda, derecha, igual aquí, ¿no? Igual redondear este valor de acá, ¿no? Este valor de acá, por el 13% por 2 y que en este caso redondee a 0, ¿no? Cierro paréntesis, tiene que salir sí o sí 552 igual. 552. A ver, ya, no, 552, ¿no? Fíjense que en este caso ahí ya no tendría que multiplicar por 2, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí ya son dos mínimos nacionales, ¿no? Ya son dos mínimos nacionales. Entonces, la función que ustedes hagan no hay ningún problema, cualquiera que ustedes quieran utilizar, ¿no? La otra se llama, en este caso, impuesto neto, ¿ya? Impuesto neto, lo mismo, aquí ya voy haciendo comparación, por si acaso, voy haciendo comparación, en este caso, con este valor de acá, ¿sí? Impuesto neto RC-IVA significa la diferencia entre este valor y este valor, ¿no? Siempre y cuando este valor de aquí, sea mayor, ¿sí? Sea mayor. Entonces, vamos a ayudarnos con unas autoformas para que sea más fácil, ¿ya? Entonces, toma en cuenta este valor de aquí, ¿ya?
y este otro valor de aquí. ¿Sí? Esos dos valores estoy tomando en cuenta, ¿ya? Para poder hacer uso de la misma circunstancia. ¿Sí? Entonces, vamos a decir esos valores. Ya tengo estos dos valores. Si en este caso impuesto RC/IVA es mayor a este de acá, entonces la diferencia es que venga acá. ¿Sí? La diferencia. En caso contrario, en este caso, 0. ¿Sí? Entonces, hacemos función ya. Ya, hacemos función y me sale la diferencia. 1600 menos 552 me da 1048. ¿Cómo está la función escrita? La función escrita está de la siguiente manera. Igual sí, como ustedes pueden ver, igual sí dice M12, si M12, es decir que esta parte de aquí, ¿ya? Esta parte de aquí, que en este caso es impuesto RC/IVA mayor a los dos mínimos nacionales, al 13% de dos mínimos nacionales, entonces queda la diferencia de RC/IVA, es decir, impuesto RC/IVA menos el 13% de dos mínimos nacionales, y en este caso, que reste. Si no cumple esa condición, es 0, ¿ya? Entonces, ese sería mi valor, ¿ya? Hasta ahí. Ahora, fíjense que en la anterior planilla, me gustaría de repente mostrar la anterior planilla, ¿ya? Sí, ya le muestro la anterior planilla de RC/IVA, que era esta planilla de acá, ¿ya? Esta era la planilla anterior, la versión 1, si vale el término así. Fíjense, había el sueldo neto, mínimo no imponible, diferencia de impuesto, impuesto liquidado, cómputo, etc. Y aquí habían los saldos, los cómputos, y aquí estaba lo que estoy hablando, en este caso, de los dos mínimos nacionales. Fíjense, está aquí el mínimo nacional, un mínimo nacional está aquí, y aquí está el otro mínimo nacional. Ahí están los dos. Pero aquí no es tan tácito, no es tan específico decirme si supera o no supera. No es específico, ¿no? Si es mayor, menor, si es positivo o negativo. Aquí dice, si tiene, utilízalo nomás, dice, ¿no? No importa, utilízalo nomás, dice. Entonces, me dice, utilice, no hay ningún problema, ¿ya? Y tenga el valor que refleja. Y a veces nosotros teníamos, perdón, esto es aquí, ¿ya? A veces yo cometía el error, así vamos a decir, la persona que no tenía la experiencia todavía, cometía el error de que aquí el Estado le está subvencionando dos mínimos, nosotros dos mínimos le está subvencionando, ¿cuántos mínimos? Cuatro mínimos. Y el Estado, a veces el que no tenía experiencia, asumía que eso era un regalo y podía absorberlo como un crédito fiscal a favor y podía arrastrar en los siguientes periodos fiscales. Y no es así, no se puede arrastrar, ¿ya? Entonces aquí solamente esto se utiliza bueno, yo le enseñaba las anteriores veces de que podía utilizar lo que hacía falta nomás, ¿no? Lo que hacía falta. Aquí, por ejemplo, vencía y utilizaba los dos términos. Aquí, por ejemplo, la diferencia de sujeto de impuestos y impuesto liquidado, entonces aquí, este era mayor que los dos mínimos, entonces lo utilizaba. Este era menor, entonces solamente utilizaba lo que era necesario, ¿sí? Incluso se manipulaba el tema de lo que son o sea, los centavos en esta circunstancia, pero ya ahora en el nuevo formato que saca, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales por el concepto de RC/IVA, no, dice si es mayor a cero, o sea, es mucho más específico, ¿no? Me permite hacer un mejor cálculo en estas circunstancias, ¿no? Entonces, eh, a ver, quiero hacer un ejemplo aquí para que ustedes me entiendan. Voy a alterar un poco la información. Estas dos circunstancias que yo voy a tomar en cuenta en este momento, voy a marcar de un color diferente, ya, ya de este color. Esto por si acaso son filtros, son dos filtros, que lo voy a utilizar cuando realmente yo necesito utilizar, ¿no? Entonces, voy a ir con el primero. Si por ejemplo esta persona ganara menor a los dos mínimos, supóngase que su líquido pagable, vamos a arrastrar desde aquí, ¿no? Entonces, supóngase que su total ganado de esta persona
sea un valor, qué sé yo, no 12.000, sino que su total ganado solamente sea, por ejemplo, vamos a suponer que sea 4.500 bolivianos. ¿Sí? Eso que a veces cuando empezamos a trabajar eso es mucho, ¿no? Fíjate, 4.500, ¿no? Bueno, me voy a RC IVA y 3.900. Fíjense, ¿no? 4.500 menos los descuentos de ley. Entonces, ¿qué hace acá? 3.928 menos 4.200. Entonces, no es mayor. Y me voy a dar con el resultado que 0. Ahí se acabó. Ya no tiene que pagar RC IVA. Ahí nomás. Ya queda la casilla en blanco. De ahí en adelante queda en blanco, ¿no? Pero ¿qué tal si esta persona supera? Ya su sueldo es, qué sé yo, no es 4.500, sino que es 6.500 bolivianos. 6.500. Vamos a ver qué sucede. 6.500, fíjense, supera el primer filtro, es decir, la diferencia de esos 6.500 menos descuento de ley me da, en este caso, 5.674, menos los dos mínimos, que son 4.244, la diferencia sigue siendo positivo, le saco el RC IVA, entonces el 13% de este valor me da 186, y aquí aparece el segundo filtro, entonces tenés que pasar sí o sí, en este caso, 552. Aquí tiene que ser más de 552 para poder utilizar este término y recién hacer este cálculo de acá. Entonces, como les decía en la anterior fórmula que ustedes veían, no había ese filtro, no había esa circunstancia que me decía, vas a utilizar estos dos conceptos cuando realmente tú lo necesites, sino que directamente calculaba y daba el valor y se acabó, digamos, ¿no? Y a veces yo, ¿qué hacía? No tenía la experiencia respectiva y declaraba como si esto fuese un saldo a favor. ¿Cuándo es saldo a favor? Cuando yo presento realmente facturas. En ese momento es saldo a favor. En este caso, no presenta factura y por ende no es saldo a favor que yo puedo computar, ¿no? Entonces, seguimos acá. Por favor, si hay consultas, si las hacen, si no, no. Eh, Eso en el término de lo que es la parte impositiva. ¿Listo? Seguimos. Eh, Formulario 110, 13% de las facturas presentadas. Bien, excelente. Hay que ver todo lo que son las facturas presentadas, ¿no? Entonces, vamos a decir acá lo siguiente. Me voy a lo que es la ventana de, esperemos que esté abierta la ventana de. Un segundito. No sé, que la máquina creo que sabe que es viernes y no quiere trabajar. Dice aquí, nómina a trabajadores que presentaron el formulario 110. ¿Sí? Ahí. Entonces, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta que en este caso, hay que tomar en cuenta que en este caso, las facturas que se van a presentar ya tienen que ser, en este caso, con una antigüedad no mayor a 120 días. ¿Cómo hacemos esto? A ver, aquí no, vamos a llevar los 100, ¿ya? Me lo voy a llevar a otro lado, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver acá, tengo mis facturas. Estoy haciendo la planilla de sueldo de octubre, ¿sí? Octubre de 2019. Esa es la planilla de sueldo del mes de octubre de 2019, ¿ya? Octubre 2019, ¿sí? Entonces, eh, yo para poder descargar el RC IVA, le voy a decir, por más que no supere los 4 mínimos, si quiero presento y voy acumulando. Entonces, ¿cuándo es la fecha tope de presentación? Se tiene que hacer hasta el 20 de cada mes, ¿sí? Entonces,
La presentación es hasta el 20 de cada mes. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? De que yo tengo que presentar facturas hasta el 20 de octubre del 2019. ¿Sí? El 20 de octubre. Y de aquí, ya, de aquí, en este caso, de aquí hacia atrás, las facturas que me sirven deben tener una antigüedad mayor, dice, no mayor a 120 días. 120 días, máximo. Entonces digo acá, este valor menos los 120 días, entonces me sirven las facturas que son desde el 22 de junio en adelante. Todas las facturas del 22 de junio en adelante me sirven para declaración de RCIO. ¿Qué debe cumplir? Debe cumplir los requisitos que sean una factura que no esté borrada, que no esté, o sea, que no esté maltratada la factura, que se puedan ver los números, qué tipo de factura me sirven, cualquier tipo de factura que sea de consumo de la canasta familiar. No es muy aconsejable presentar de repente, bueno, pues si no es aconsejable presentar la compra de joyas, ¿no? Porque eso no son bienes de necesidad, son bienes de lujo, eso, entonces no, eso va a ser observable. Ya. Si por ahí presento la factura de un vehículo, lo que tengo que tener en cuenta de que de dónde saqué la plata, debo declarar, ¿no? Hoy en día debo decir de dónde saqué el efectivo. Si para comprar ese vehículo lo compré en efectivo, al crédito. Si es en efectivo, debo ver dónde fue, dónde saqué la fuente, ¿no? De dónde saqué ese dinero, cómo pagué ese dinero. Si fue ahorros de muchos tiempos o caso contrario, saqué un préstamo, de repente si es el crédito, ¿no? Entonces, hoy en día debo declarar todas esas circunstancias y todos los pagos, si fuese la compra de un vehículo, tiene que ser a través de una entidad financiera, ¿no? Entonces, no puedo ir a pagar directamente, eh, cancelar de mi bolsillo y todo eso. Ojo, ¿no? Siempre y cuando yo lo compre en una concesionaria, ¿no? Ahora, si voy y lo compro aquí en la playa, donde es en este caso, la cuchilla, donde vendan vehículos, donde pongan su vehículo en venta, ahí no es necesario, ¿no? Puede haber efectivo, ¿no? Ahí no es necesario, ¿no? Entonces, sí, pero si quiero con la factura, con la DUI, ¿no? Con la póliza de importación, sí, porque la póliza de importación, no se olviden, jóvenes, de vehículos sale por única vez para una determinada persona. Yo la póliza no la puedo cambiar, no puedo agarrar y importar un vehículo y que esa póliza vaya cambiando de nombre a nombre y que vaya beneficiándome del crédito. Una sola vez. Lo que Cuando ya son vehículos de segunda mano, lo único que yo hago es la transferencia. Pago una transferencia ante una notaría de fe pública, hago la transferencia y en base a esa transferencia hago el pago de impuestos que es por IMT, ¿verdad? Por impuesto municipal de transferencia, que es el 3%, similar al IT, ¿no? Bien, entonces eso. Creo que estamos recordando lo que ustedes han llevado en contabilidad tributaria. Entonces, fíjense, tenemos la factura, analizamos para el señor Joaquín Montes, ya, para Joaquín. Para Joaquín, por ejemplo, tengo facturas del 15, ya, 15 de julio de 2019. El importe es de bolivianos 780. Luego tengo una factura del 28 de julio del 2019. El importe es de 650. Bien, ya tengo los valores. ¿Están dentro de los parámetros? Sí, ¿verdad? Del 22 de junio al 20 está dentro de los parámetros. Sí, dieron la factura. Pero hay una condición. Para todas las facturas que son en este caso por situación de consumo de gasolina y o diésel, entonces solamente se computa de este valorcito de acá, solo se saca el 70%, ¿verdad? Y este valor es lo que me sirve para crédito fiscal por el 13%, ¿no? A ese valor. Entonces aquí lo mismo. Lógicamente aquí como no es simplemente ferretería consumo cualquiera, directamente 13%. Y me da el valor respectivo, que en este caso corresponde a este monto de acá. ¿Cuánto va a ser? 155, ¿no? Ese va a ser el valor que yo voy a introducir. Además de que esto se hace mediante un formulario. El dependiente Joaquín Montes traerá su formulario
y me lo presenta, en este caso, a recursos humanos. Entonces, en base a esa información, yo voy a poner aquí el monto que corresponde, en este caso, por concepto de facturas, para Joaquín Montes de 155, ¿no? Entonces, ahí están los 155 bolivianos que tiene el señor Joaquín Montes, ¿no? ¿Quién más presenta? Marco Ríos. ¿Ya? Marco Ríos. Entonces, lo mismo hacemos, el mismo análisis para Marco Ríos. Marco. Tenemos la factura del 30 de agosto del 2019. Tenemos la factura del 25 de septiembre del 2019. Y tenemos la factura del 1 de agosto del 2019. Los importes, bueno, aquí, por ejemplo, el valor es ¿cuánto? 350, 300, 600 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿todas las facturas son válidas? Sí, sí, son válidas, ¿verdad? Están dentro del parámetro, ¿sí? Están dentro del parámetro de 22, vuelvo a decir acá, esta fecha, del 22 al 20, está dentro de lo que es el parámetro, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia que debemos tomar en cuenta para elaborar este concepto. Entonces, decimos acá, o calculamos el valor, que va a ser el 13% de todos los montos respectivos. Hacemos una sumatoria previa, ¿ya? 162 o 163, dependiendo, ¿no? Se dice 163, pero yo siempre voy a decir, prefiero perder. ¿Ya? Pero vamos a colocar aquí como una factura supuestamente ya revisada. Entonces, para Marcos es 163 bolivianos. Entonces, tenemos 163 bolivianos. Ese es mi valor respectivo, ¿no? ¿Hasta acá se entiende, jóvenes? ¿Sí? Sí, le dicen. Bien. Vamos ahora la siguiente columna que se llama saldo a favor del fisco. La misma vez, voy a hacer la misma comparación. Ahora estos dos valores. Voy a trayendo mi flechita. Hago la comparación de esos dos valores. Lo mismo. Si impuesto neto de IVA es mayor, en este caso, a los 110 de la factura presentada, entonces la diferencia que vaya a ese valor, caso contrario, cero. O sea, prácticamente la misma función de hace rato que estábamos con este caso, con esta parte de acá, ¿no? Con lo que es el impuesto de IVA. Exactamente la misma función. Entonces, hacemos la operación respectiva y me sale 885. ¿Por qué? Porque es la diferencia, como le decía, de ese valor, ¿no? La diferencia. Voy a mostrar la función para que ustedes tengan, ¿no? Dice, igual si O, en este caso, fíjense lo que está de color negro, la flecha negra, mayor en este caso a formulario presentado, entonces, RCIVA menos el formulario presentado. Entonces, caso contrario, cero. Debe cumplir esa condición, tiene que ser sí o sí mayor. Si es menor, no, eso no pasa. Entonces, copio la función, copio la fórmula. A veces puede ser que aquí, por ejemplo, de repente, ¿no? De repente, la persona presente hartas facturas, ¿no? Entonces, la factura presentada no solo es 155, sino que en este caso, supóngase que me está presentando por 555, digamos. Entonces ella no, sigue siendo mayor, ¿no? 645 sigue siendo mayor que 155, ya, por 1000 pesos, ¿ya? Entonces ahí fíjense que da el valor ya cero. Ya no cumple esa condición, entonces el valor cero. Va a depender mucho de la información que contenga ese lugar, ¿no? Bien, la siguiente se llama saldo a favor del dependiente. Trabaja exactamente lo mismo de estas dos columnas, solamente que el concepto es al revés, ¿no? El concepto es al revés. Acá me dice si en este caso, si las facturas presentadas superan al IVA, entonces la diferencia se va a saldo a favor del dependiente. Por eso decía, es lo contrario. Entonces, ¿a qué voy? De que este dúo de columnas, tiene que ser uno de los dos, no pueden ser los dos, uno de los dos. O sea, o bien es saldo a favor del fisco, o bien en este caso saldo a favor del dependiente. Si yo acá presento, en este caso, supóngase presentó por 390,
Vamos a poner eso, presentó por 390 las facturas. Entonces, se sobreentiende que 390 va a ser mayor a 300. Entonces, la diferencia de 90 se va a ir a saldo a favor del dependiente y el otro queda con 0. Bueno, entonces, esa es la función. O sea, tiene que ser, por si acaso, como les digo, tiene que ser uno de los dos. ¿Ya? O bien es este de acá. ¿Ya? O bien este de acá. Pero jamás pueden ser los dos. ¿Sí? Uno de los dos conceptos para que yo pueda hacer el tema de lo que es el RSI. ¿Listo? En este caso, como no presentó, es 0 nomás, entonces queda en ese valor de ahí. ¿No? Ahora, viene el concepto que dice saldo a favor del dependiente del periodo anterior. Entonces, yo tengo mi saldo a favor, sí tengo saldo a favor, sí tenemos saldo a favor. ¿Dónde está eso? Está en el enunciado. Ustedes pueden observar. Vamos a traer otra vez la captura. ¿No? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Ahí está, ¿no? Si ustedes ven, fíjense. Los siguientes dependientes tienen saldo de RSI, ¿no? Entonces, vamos a ver que los saldos que tenga, en este caso, Alberto Escobar, acá, la primera persona, tiene un saldo, en este caso, ¿de cuánto? Tiene un saldo de 200 bolivianos. Y el otro tiene un saldo de, Alberto Escobar, Marco Ríos tiene un monto de 300 bolivianos, ¿no? Nada más, esa es la información que yo tengo. ¿Listo? Ahora aquí me dice mantenimiento de valor. Debo hacer un mantenimiento de valor, pero tengo que hacerlo en base a las UFB. ¿Ya? En base a las UFB. ¿Ya? Vamos a ver con lo que son las UFB. Y para ello me tengo que basar en esta circunstancia, ¿verdad? Las UFB del 30 de septiembre y el 31 de agosto. Algunos me dirán, ¿cómo lo saca? Sencillo, bueno, fácil, ¿no? ¿Qué hago? Eh, la ventaja que ya tenemos ahora cuando tenemos el sistema, en este caso, vamos a decir, es que tengo aquí en el Google, digo acá UFB, UFB 2019, UFB 2019, bueno, me enlaza, ayuda lógicamente, y me enlaza a lo que es el Banco Central de Bolivia o al INE, ¿ya? Y en este caso me muestra la UFB de toda la gestión 2019. Entonces, no hay para qué ahora decir, no, que tengo que inventarme la UFB, no. Entonces tengo que la UFB del 31 de octubre y la UFB en este caso del 30 de septiembre. En base a esas dos UFB yo voy haciendo el cálculo respectivo, ¿no? Entonces tenemos que siempre tratar de llegar al valor real, ¿no? Entonces piensa que en este caso la UFB de septiembre es 2.31692, memoricen, y el de agosto es 2.31292. Entonces tengo esos valores, están esos montos, ¿no? Aquí están. ¿Se ven? Ahí están los valores. 31.692, 31.222. Las fechas, en este caso, que corresponden al 30 de septiembre, 31 de agosto. ¿Y qué hago? Aplico la fórmula nuevamente. Aplico la fórmula que se llama siempre con la opción igual redondear. ¿Ya? Igual redondear. Entonces, aplicando función, digo lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? Me da el valor de 1 boliviano, ¿no? Igual redondear. S2, ¿qué es S2 para mí? Veamos. S2 para mí es esto, ¿verdad? Fíjense, es el saldo a favor del dependiente del periodo anterior, los 300 bolivianos, multiplicado por, en este caso, abro dos veces paréntesis. Digo, M16, ¿qué es M16? Para mí M16 viene a ser la UFB anterior, la UFB actual, la UFB actual, y la M20, en este caso viene a ser la UFB anterior, ¿no? Entonces, tengo ese Una valor, pregunta. menos, sí. En ese caso no sería la UFB de octubre, porque está tomando en cuenta ahí la de septiembre y la de agosto. A ver, a ver, a ver. Y en la planilla dice de octubre, entonces sería de octubre y de septiembre. Ya, bien.
Veamos. Puede ser. No puede ser. Estamos elaborando la planilla de sueldo del mes de octubre, ¿no? Ya, no hay problema. Excelente. Tenemos esto. Ya. Entonces aquí sería, la UFB sería 31 de octubre del 2019 y aquí sería el 30 de septiembre del 2019. Bien. Entonces, vamos a alterar las UFB, ¿verdad? La UFB, la del 30 de septiembre, en este caso, queda aquí, ¿no? La que tendríamos que traer sería la de 31 de octubre, ¿ya? En este caso estoy trayendo la UFB del, de aquí, ya, porque no, del 31 de octubre, ¿ya? De aquí, ¿ya? 31 de octubre que sería 2.32126. ¿Listo? 2.32126 creo, ¿no? 2.32126. ¿Listo? Entonces ese sería mi USB, ¿no? ¿Ya? No hay problema. Vamos a modificar nuestra fórmula un poquito. He eliminado una parte. Entonces, para mí sigue siendo aquí M. A ver. Y aquí M19. ¿Sí? M19. Y aquí sería en este caso dividido entre M20, ¿verdad? M20. Valor absoluto. Listo. Sigue siendo un boliviano. Sigue siendo un boliviano. ¿Estamos bien? Por favor, no sé si estamos bien. Fíjense, igual redondear. S12, ¿qué es? El saldo a favor del dependiente. Está acá. ¿Ya? Abro dos veces paréntesis. M19, ¿qué es? Es en este caso la UFB actual sobre la UFB, en este caso histórico o inicial, que es el 30 de septiembre, menos 1. Cierro otra vez paréntesis para que haga el cálculo respectivo y redondeado a 0. ¿Listo? Y en este caso, para el primero me da un boliviano porque es un montón. De repente, un poquito que debe estar en este momento saliendo, qué sé yo, con 80 centavos y automáticamente está redondeando al valor superior, ¿no? Aquí debe salir, qué sé yo, la actualización debe salir 0.40, 0.45, 0.48 y no redondea al inmediato superior, ¿no? Entonces, eso es la circunstancia que tomamos en cuenta. No sé si hay preguntas, jóvenes,